A modo de reflexión, me encantaría poder presentar y que reflexionáramos en cuatro personajes que aparecen en diferentes momentos de la pasión de Jesucristo. Dos de ellos los acabamos de ver en la cena del Señor, pero aún así quisiera examinar puntos distintos de esos dos personajes. El primero es Judas, el segundo es Pedro. El tercero son los ladrones que están crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y por último, reflexionar un poquitito sobre José de Arimatea. Primero que todo, sobre Judas. Una persona que no podemos nosotros juzgarla como el hombre más malo del mundo, pero es lo que sí nos deja saber el Evangelio, que es un dato muy importante, es que Judas ya había hecho un trato con el mal. No es horrible, no se pierde nuestra vida que a veces tengamos ciertos pensamientos. El problema es cuando comprometes tu vida y tu corazón que le pertenece a Dios, cuando lo comprometes con algo más que tú sabes que no te va a dar vida, sino que te va a tomar, a chupar, a absorber la vida que tienes y te va a dejar seco. Es ese el caso de Judas. Lo decía en la reflexión sobre la última cena. Judas ya se había encontrado con los sumos sacerdotes y los escribas porque ellos buscaban cómo hacer desaparecer a Jesús. Y Judas compromete el corazón con ellos. Judas sabe lo que también el texto nos dice, que estos líderes religiosos le tenían miedo al pueblo. Y ahora lo ponía como contexto. Muchas personas vienen de peregrinación a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa. Mucha gente no conoce a Jesús y parece que estos poderes se concentran y se confabulan entre unos y otros. Y hay alguien que ayuda, un hermano de la comunidad, un hermano de los 12. Ellos todos han seguido al Señor. Todos han visto los mismos milagros, han comido el mismo pan y en la última cena también comieron el mismo pan y el mismo cáliz. Había comunión con Jesús, pero Judas entró a esa cena sin comunión. Entró pensando en la comunión a la cual él había entrado con los líderes religiosos, entre ellos los sacerdotes, los escribas. Y dice el texto: entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote. Eso fue que Satanás entró y entonces ya no tuvo más control sobre sí mismo y entonces ahora es lo que lo lleva a traicionar al Señor. Les digo que no. La tentación puede estar frente a nosotros, el diablo mismo puede estar frente a ti y a mí, pero es nosotros en nuestro corazón si le abrimos las puertas. Es si nosotros nos dejamos deslumbrar por lo que nos está ofreciendo. Es a causa de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón que tomamos una decisión funesta de abrirle el corazón a sentimientos encontrados, en el caso más importante, contra nuestro Señor. Hay gente que recibe la comunión, usted y yo, comenzando por nosotros. Y a veces podemos comenzar a hacer alianzas con aquel que no debería tener lugar en la mesa de la cena. Entonces, el diablo entra, pero tú eres el que tiene la libertad completa de tomar la decisión de entrar en un contrato con el demonio. Esto suena como feo y claro que lo es, pero es un punto para reflexionar también, porque a veces culpamos al Judas como si desde su nacimiento hasta su muerte hubiese sido el hombre más horrible del mundo. No, no necesariamente, pero un hombre
que comenzó a darle lugar en su corazón a ciertas aspiraciones, le comenzó a dar lugar a su corazón a ciertos descontentos, y en lugar de llevarlos con la persona que lo amaba, se los quedó y ahora hizo contrato ya no con Jesús, sino con los sacerdotes y los escribas. Eso permitió entonces que sí, el diablo entrara, pero Judas rindió su corazón a ese contrato. Todos nosotros, aún en ese momento, tenemos el poder de decir, no, no va a ser así. Pero Judas permitió que mucho tiempo pasara. Comprometió tanto que para el momento que se da cuenta, es demasiado tarde. De nuevo, oremos por el alma de Judas. Oremos por el alma de tantos Judas que vamos a la iglesia, que escuchamos la palabra del Señor, que comemos de su cuerpo y su sangre, que no le permitamos a nuestro corazón, a nuestra mente, caer en la tentación de abrirle a veces el ojo, nuestros deseos, nuestros sueños, abrirle espacio a algo que sea negativo. ¿Por qué digo eso de Judas? Porque el pobre, pues por supuesto, comenzó a hacer negocios por debajo. Jesús tenía las manos sobre la mesa, presentando el vino, presentando el pan, y Judas las tenía bajo la mesa, con lo que ya había tratado con los sacerdotes y los escribas. Su corazón ya se había vendido antes y ellos estaban alegres. Me preocupa esa palabra alegre, alegre por el mal, cuando la palabra alegre para María es participar del plan de Dios. Aquí se alegraron por algo negativo de destrucción. Tenemos un chance nosotros, no somos personas como monigotes o robots que perdemos nuestra capacidad entonces de elección final. Tú la tienes. Si no, mira a Pedro, segundo personaje. Pedro, dice el texto, que ya le había dicho a Jesús en la última cena cuando Jesús le dijo, yo estoy rogando por ti. Se sintió un poco humillado tal vez. ¿Y cómo que vas a orar por mí si yo soy fuerte? Avancemos en la película, avancemos en la narración. Versículo 55 de ese capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Nos dice que habían encendido una hoguera en medio del patio y habían arrestado a Jesús. Ya habían cortado la oreja, Jesús ya la había sanado. Ya la reflexión la hacía rápidamente en la última cena, unido a esa idea. Pues dice, está la hoguera. Se sentó Pedro entre ellos. Pedro no pertenece a ese grupo, acaba de estar sentado en una cena con el Señor, con el Salvador, con aquel que él ha visto, con aquel que él admira, con aquel que él ha alabado como el Mesías, con aquel en el cual también se ha equivocado varias veces. Y Jesús le ha bajado los humos. Hoy está en otro círculo, un círculo que no es el de él. Una criada, versículo 56, le dice, lo vio sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo, este también estaba con él, con Jesús. ¿Se entiende? Por lo menos Pedro lo sintió como una amenaza. Pedro lo negó. Mujer, no le conozco. Está haciendo lo que está haciendo Judas. Está cerrándole el corazón al Salvador. Y eso que lo conoce bien, tal y como Judas también, pero la experiencia de Pedro es una muy importante, porque él es primerizo, digo yo, en el sentido de que explota siempre. Cuando hay algo que hacer, es el primero que sale adelante. Poco después, otro, viéndole, le dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba, cierto que este también estaba con él y pues además es Galileo. Le dijo Pedro, hombre,
no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó el gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó, Pedro, las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo rompió a llorar amargamente. Y continúa la pasión del Señor. Y para eso los invito a que revisen el del versículo 62 en adelante, después de que Pedro lo negó 3 veces, que escuchó el canto del gallo y Jesús lo quedó viendo. Dice que Jesús todavía está dentro. Dice que Jesús lo tenían todavía preso y empezaban a abusar de él, lo golpeaban, le cubrían con un velo y le preguntaban, adivina quién es el que te ha pegado. Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Lo que quiero sacar aquí es que, ¿cómo es que Jesús vio a Pedro si Jesús está dentro en un cuarto distinto y Pedro está afuera al lado de la hoguera, en donde 3 caracteres, 3 personas, 3 sujetos lo han reconocido que es uno de los seguidores de Jesús y él a los 3 les ha dicho que no? Pero dice el texto, al tercero escuchó, ni estaba todavía hablando, dice el texto, y escuchó el gallo que cantó. Y Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor. Me encanta esa parte de que se acordó de las palabras que había dicho el Señor, porque se nota que las palabras que Jesús le dijo, Él las guarda en su corazón. He allí algo muy importante. Pedro no solamente escucha las palabras del Maestro, Pedro las guarda. Pedro las considera. Pedro, de nuevo, es explosivo. Pedro hace cosas que después como que termina recogiendo los platos rotos. Pero Pedro en este momento se acordó de algo muy importante, de las palabras que su maestro le había dicho. Es decir, él estaba lejos, pero no estaba lejos, estaba cerca todavía. Es la diferencia con que Judas ya había hecho un contrato con alguien más. Su corazón se había cerrado y ya había escuchado otras voces y estaba actuando de acuerdo a esas voces. En este caso, Pedro, explosivo, dice, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y de repente canta el gallo y se acuerda de sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Sí lo conozco y él me conoce. Él me conoce. Pero decía el texto, hombre, no sé de qué hablas. En aquel momento, estando aún hablando, cantó el gallo y el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Cómo es que el Señor se volvió si estaba adentro? Vuelvo a repetir. Es que es el recuerdo, es la presencia en Pedro. Jesús habita en Pedro. Y es por eso que se vuelve y lo ve. ¿Cómo lo sentirías tú? Si estás diciendo, yo soy un buen cristiano, yo voy a misa, yo hago todo lo que necesito, y de repente te encuentras negándolo en acciones, en insultos a alguien, en comportamientos que no son divinos, y que sientes la mirada del Señor sobre ti. Eso es duro, sentir que el Señor me volteó a ver. ¿Te voltea a ver el Señor con aire de odio? No, pero el Señor te voltea a ver. Y es donde recuerdas la palabra del Señor, donde recuerdas su afecto, donde recuerdas el llamado, donde recuerdas yo te haré pescador de hombres, no temas. Pedro lo recuerda todo, recuerda esa mirada. Eso lo salva. Esa mirada salva a Pedro. Es una experiencia espiritual. Los dos, Judas y Pedro, vivieron dos experiencias, espirituales, pero los dos tienen desenlaces diferentes, por lo que uno se agarró
de esas palabras, y esas palabras fueron las que recordó. El otro le puso más atención a las palabras de los enemigos de Jesús y al dinero que venía con él. Esa fue la perdición de Judas, porque le sacó a Jesús de su puesto y puso otra cosa. Pedro, aunque pecador, explosivo, cometiendo errores, el puesto de Jesús todavía estaba por dentro. No había cortado el cordón umbilical. Así que en ese sentido Pedro puede decir, soy pecador, soy pecador. ¿Qué hace después? Llora amargamente. ¿Será que Jesús, repito la acción, será que Jesús, esa mirada que sintió Pedro sobre él, fue una mirada de odio? No, siempre la mirada había sido de misericordia, y aunque a veces había sido duro con él, apártate de mí, Satanás, vete para atrás. Es un maestro que lo ama y no lo quiere ver caer. Y eso Pedro lo recuerda. Pedro lo agradece. Pedro se amarra a esas enseñanzas, a ese amor, a ese maestro que lo quería tanto que no quiere que él se pierda. Y Pedro ha guardado en tesoro en su corazón esa relación con Cristo. Eso fue lo que provocó lágrimas de arrepentimiento, una mirada de Jesús, como él la recordaba, un Jesús que lo ama, que lo quiere levantar, que confía en él. Lo digo también, el Pedro que ha sentido el pálpito del corazón de Jesús cerca del de él. Es el Pedro que hoy siente esa mirada también dentro de su corazón que le permite lavar el pecado. Los siguientes más bien, porque son dos. Los ladrones, decimos nosotros. El texto en griego nos dice que son criminales, que no estaban acusados de haberse robado una bolsita de por algún lugar, no, que habían sido sediciosos, personas serias, que esta es una acusación y una condena a dos personas que son instrumentales para la violencia en Jerusalén, en Israel, que han cometido crímenes, seguro, han cometido crímenes en donde han tomado la vida de alguien. Nos dice el texto en Lucas 23, versículo 37. Estos estaban crucificados al lado derecho e izquierdo de Jesús. Y uno de ellos le decía, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Y ahí estaba la inscripción encima que decía el rey de los judíos. Pues uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Ese es el sentido de culpabilidad que a veces queremos poner en otras personas. Están todo el mundo invitando a Jesús que se baje de la cruz. Y este tipo se tomó el costo de leer la acusación, el rey de los judíos. Y se prepara una frase en su mente para poder invitarlo a que entonces se una a su causa. Y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Ah, pues sí lo soy. Pues sálvate a ti y a nosotros. Yo he escuchado oraciones y a veces yo mismo he tratado de hacerlas. Bendito sea Dios, me cae esta monedita acá en el cerebro y en el corazón. Señor, yo que te he seguido, yo que creo en ti, yo que oro, yo que vengo a misa los domingos. ¿Por qué mi familia está enferma? ¿Por qué gente alrededor mío tiene problemas? ¿Por qué yo tengo problemas? ¿Por qué mi matrimonio está así como está? Y quisiéramos como que entonces con esas frases poder obligar al Señor a que entonces se agache
y que venga a nuestro rescate. Buenas intenciones. Sé que ninguno de nosotros lo haría para algo negativo, pero nos está diciendo el texto que esa no es la razón correcta. No es con un sentimiento de culpa que nosotros podemos hacer que Dios haga entonces lo que nosotros queremos. ¿Qué hace el otro? El otro le preguntó, ¿es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena. Así que lo que hace este segundo es unirse al sufrimiento de Cristo. Y le dice al otro ladrón, al otro criminal, nosotros con razón estamos aquí, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Así que estamos juntos en esto, pero él no se merece esto. Me uno en el sacrificio contigo, Señor, pero me uno al tuyo porque tú no te mereces estar aquí. Reconozco eso. El dolor me puede oscurecer, el panorama, me puede enceguecer, me puede dar cólera por todo aquello que no va bien en mi proyecto, en mi familia, en lo que he deseado, soñado, aún en el ser cristiano, que a lo que yo me puedo llamar cristiano. Este otro le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, mira, yo no quiero tratarte como criminal, no quiero unirte a mi proceso, yo quiero unirme a tu proceso. Así que acuérdate de mí, porque quiero compartir contigo, pero no como ladrón, como criminal. Yo quiero compartir contigo como se comparte en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Es muy distinto. Y esas palabras abrieron la boca de Jesús que no había hablado en esos momentos. Y le dice el Señor, yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diría de esto? Jesús está sufriendo. Jesús ha tenido un camino duro, tanto que trajeron a un hombre para que le ayudara, porque estaba tan débil ya después de todo el castigo recibido, que dijeron pues que venga alguien a ayudarle a cargar la cruz, que nosotros ya llamamos al cirineo, esa persona que también necesitamos, el que viene a ayudarnos. Pues ese le ayudó a Jesús. Jesús está gastado, ha entregado todo y todavía entrega más. Pero fíjese bonito de este hombre de nuevo que se unió a su causa, se une a su corazón, se une a su dolor. No le dice, únete tú al mío y haz lo que yo quiero. Por el contrario, me merezco estar aquí, Señor. Pero lo único que quisiera es que te acuerdes, no que me vengas a recoger, que te acuerdes. Y el Señor, en ese momento de dolor máximo, lo que le dice es, hoy estarás conmigo en el paraíso. No está tan cansado, no está tan adolorido, no está tan humillado. Claro que lo está. Pero ¿qué le sale al corazón lastimado de Jesús? Puro amor, pura sanación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por último, José de Arimatea, del que no escuchamos nada, muy poquito, pero José de Arimatea nos da un ejemplo muy grande. Estos hombres hablaron con Jesús, los dos malhechores. Pedro habló con Jesús, caminó con él, Jesús lo corrigió. Judas lo siguió, lo escuchó predicar, lo vio hacer milagros también, lo vio caminar sobre las aguas también, resucitar muertos. Pero José de Arimatea no vio nada de esto. José de Arimatea no anduvo por las calles de Jerusalén detrás de Jesús
porque él pertenecía a aquellos que tomaban las decisiones. Él es parte de ese cuerpo de líderes religiosos que condenaron a Jesús, pero nos dice el texto inmediatamente, usted lo revisa, capítulo 23, versículo 49, 50, y nos podemos ir hasta el 56. Pues nos dice que las mujeres estaban observando, versículo 49. Versículo 50 nos habla entonces de este hombre, nos lo introduce. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y no había aprobado, le agrego esa palabra, el proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y él esperaba el reino de Dios. No nos dice nada más, pues este hombre no fue a pedirle un milagro a Jesús. No lo encontramos en los evangelios. Este hombre no recibió una señal maravillosa en el cielo. Este hombre esperaba el reino de Dios y en su corazón él sabía, eso que le están haciendo a este Jesús no es de Dios. Y él tuvo la valentía de decir no. Me encanta eso. Pero luego entonces él hubiera podido haberse enojado con los líderes y ya estuvo. No, él decidió hacer un acto de misericordia. Pero Jesús ya no está vivo. ¿De qué sirve ahora? No le interesa. Esa es la imagen de una persona buena. Una persona que no anda buscando recompensa. Una persona que no anda buscando reconocimiento. No anda buscando nada. Él lo que quiere es dignidad para este hombre que no se la dieron los del consejo que lo condenó. Y dice entonces el texto que él no habló con Jesús, él no hizo nada extraño, pero fue y se presentó a Pilato, sin miedo. Todos sus compañeros hubiesen podido haber dicho entonces, traicionero. Pero este hombre tiene su corazón en la justicia y este hombre sabe que eso no estuvo bien. Por eso no tiene miedo de presentarse frente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Al criminal que aquellos lo tuvieron como amenaza para la ley judía y el reino de los judíos. Este no tuvo miedo de presentarse ante Pilato y ahora con una, diría yo, como una madre, como un padre que ama, como esos padres de familia de verdad que aman a los suyos, viene como con caricias a cuidar el cuerpo de Jesús. Después de descolgarle, dice el texto, él lo descuelga, versículo 53. Ese no es un trabajo para él, pero él lo hace. Lo envolvió en una sábana, pero qué corazón tan bueno tiene. Le está dando el cuidado necesario en ese momento. Y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Le dio honor al que tenía honor en el cielo y que se humilló al extremo y que fue condenado. Él no lo hace para aparecer en los diarios, no lo hace para aparecer en el internet, no lo hace para aparecer en ningún lado. Lo hace en silencio. Solo las mujeres están dando cuenta de lo que él está haciendo, pero él no lo está haciendo por gloria propia, sino por un sentimiento de Dios. Él cree en el reino de Dios y él quiere dar dignidad a este hombre. También es maravilloso ese personaje. Nos enseña mucho. No a hacer porque vamos a recibir de regreso. A hacer porque es lo que hace una persona que es cristiana. Él, sin saberlo, se portó más cristianamente que muchos otros. Hasta los discípulos de Jesús que salieron despavoridos
Este hombre mostró más discipulado a Jesús que los demás. Y las mujeres, viendo todo esto, vieron el lugar donde habían colocado el cuerpo y regresaron para preparar aromas y mirra. Y descansaron el sábado, porque así era el precepto, dice el texto, después de lo que este hombre hizo. ¿Cuál de los cuatro, de estos cuatro personajes eres tú? ¿Cuál de estos cuatro personajes tenemos el peligro o la dicha de ser? Es solamente para nuestra reflexión, para que crezcamos en esta Semana Santa, en este comienzo con el Domingo de Ramos leyendo el Evangelio de Lucas, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor con estos profesores de misericordia, con estos guías del amor de Dios. Lucas nos hizo un gran favor al mostrarnos esto. Que el Señor bendiga nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro ser.